Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente analizando la economía del país, pero no solamente la economía del país, sino también el mundo del trabajo. Por eso nos pareció lo más pertinente convocar hoy al exministro de Trabajo, 12 años ministro de Trabajo, estamos hablando del doctor Carlos Tomada. Gracias por aceptar este diálogo en un momento tan especial de la Argentina. Y creo que una de las grandes inquietudes que hay es que se habla mucho de reforma laboral. Está en la boca prácticamente de todos, y bueno, los oyentes, los trabajadores, decir, bueno, a mí la reforma laboral, ¿en qué me toca, me beneficia, me perjudica? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que perjudica a los trabajadores. Perjudica. Concretamente. ¿Por qué motivo? Creo que no hay que tampoco utilizar demasiados eufemismos. En la reforma laboral, como está planteada, en los términos que está planteada en los últimos años, es claramente desregulatoria. Eso quiere decir sacar regulación, eso quiere decir sacar derechos. O sea, que el destino final se alegue, lo que se alegue, es la pérdida de derechos. Pero además hay otro problema. Hoy la Argentina enfrenta una situación, digo, por catalogarla de alguna manera, de catástrofe económica y social, sobre todo social. Exactamente. Para mí me parece que está bien la preocupación alrededor de la deuda, por supuesto que es un tema muy importante, la deuda externa, y es un condicionante fuerte que va a tener el próximo gobierno, cualquiera que sea, pero el tema es la deuda social, que está hoy, que está incidiendo hoy, que está dañando la vida cotidiana de los argentinos hoy. Entonces la pregunta es, ¿algún argentino o alguna argentina cree que los problemas que tiene hoy se van a resolver con una reforma laboral? Bueno, pero desde aquellos que son partidarios dicen, con una reforma laboral se va a generar más empleo, se va a mejorar, no es que lo comparto, digo el argumento, que se va a generar más empleo, que va a haber mayor productividad y eso va a implicar una mejora general de la economía y después al propio mundo del trabajo o al trabajador. Bueno, vamos por partes. No hay una evidencia empírica concreta que demuestre que eso es así. Según un informe de Naciones Unidas, 103 países encararon reformas laborales con estos contenidos como la de Brasil, como la de precariedad, flexibilidad, la que quiere etcétera. copiar la Argentina, siempre con el argumento de atraerles inversión, que eso va a generar empleo y que además va a generar empleo de calidad. No. Entonces, no, eso no se logró en ninguno de los 103 países. Lo que sí pasó en los 103 países es que aumentó la desigualdad. Entonces, un país que está con el daño social que tiene la Argentina en términos de empleo, porque después vamos a hablar de qué tipo de empleo estamos teniendo últimamente, con los problemas que tiene el sistema de seguridad social, queremos, digamos, deteriorar más, degradar más las condiciones, me parece que no resiste el más mínimo análisis. Ahora, un solo dato. En la Argentina se crearon 5 millones de puestos de trabajo con la legislación vigente actualmente. Peor en términos de los opinadores, incluso con la doble indemnización vigente. No es un problema de legislación laboral. Ahora, yo he visto algunos convenios colectivos de trabajo donde los sindicatos han firmado cláusulas de flexibilidad laboral increíble. Por ejemplo, banco de horas, o sea, eliminar la jornada de 8 horas,
por una jornada móvil, que quizá un día te toca trabajar 5 horas, otro día 8, etcétera, y se compensa en el semestre, que las vacaciones te las pueden dar en cualquier momento del año, sí, a mí que no se pagan horas extras. Sí, por eso, a mí en general toda esa supuesta modernidad, porque yo conozco otra modernidad, que por ahí sería interesante discutirla en los convenios colectivos, por ejemplo, participación en las ganancias, por ejemplo, comité de salud y seguridad en el trabajo. Hay otras modernidades. Estas modernidades que son, insisto, la búsqueda de la productividad por el lado de la intensificación del esfuerzo. Y esto me parece que es lo que debería quedar fuera de cualquier discusión, incluso de convenio colectivo. Yo no digo que haya convenios colectivos que se pueden revisar, está en la naturaleza del convenio colectivo que se revise, pero de ahí a que cada modificación implique un retroceso en los derechos, una pérdida de derechos, yo creo que no, creo que el carácter progresivo sigue presente en el derecho. Ahora, por ejemplo, últimamente yo he visto que hay convenios. Claro, digo lo siguiente, ¿son legales convenios que, por ejemplo, ese del banco de horas modificando la jornada de trabajo o permitiendo dar vacaciones en cualquier momento del año? Habría que ver, porque fueron homologados por el Ministerio de Trabajo. Bueno, eso... No, por el actual, digo. Habrá que ver si no sé en qué términos está pactado, y explico por qué. Porque puede ser que sea violatorio de la Ley de Contrato de Trabajo. Puede ser que sea violatorio de la Constitución Nacional, dependiendo qué instituto esté afectando. Ahora, digamos. ¿puede haber un convenio de empresa que esté por debajo del convenio de la actividad del sector? No, desde el punto de vista de la legislación. Desde el punto de vista de la legislación, desde la reforma, cuando derogamos la ley Banelco, no hay posibilidad. Siempre no. para arriba, siempre no para abajo. arriba, siempre para arriba. Y puede haber, bueno, en nuestra época se firmaron convenios colectivos de empresas, pero nosotros recuperamos la que para mí es la base y la estructura fundamental de la negociación colectiva en Argentina, que es la negociación de actividad, ¿no? Esta de nivel, lo que se llama nivel intermedio. ¿Cómo se resuelve en el convenio en épocas tan inflacionarias como las actuales? Porque pasa lo siguiente, se firmaron recientemente muchos convenios. Sí. Ya son Han viejos. quedado desactualizados. Totalmente desactualizados por Bueno, la espiral. ahí creo que en algunos de ellos han firmado una suerte de indexación. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque por el efecto general sobre la economía. Ahora, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, no debería ni siquiera tener que haber una negociación. Debería ser automático. Tendría que ser automático. Debería ser. Para mí la verdadera cláusula gatillo es la que no requiere una instancia más de negociación. O sea, Advierto se que convoca automáticamente si, por ejemplo, más de 5 puntos... Y al mes siguiente, no tampoco esta cosa que dejan pasar 5 meses y después entonces vamos. Hay convenios que, por ejemplo, que hoy están ya súper desactualizados y están pactados para juntarse en diciembre. Bueno, no, cada diciembre es una eternidad. Hoy cómo están las cosas. Hoy cómo están las cosas. La capacidad adquisitiva del salario se ha desplomado. Ahora, un gobierno de Alberto Fernández, porque se va a tener que discutir en el FMI, y el FMI dice reforma laboral y reforma previsional. Y cuando hablan de reforma laboral, la hablan en el sentido flexibilizador del término. ¿Eso puede plantear un choque con el FMI? Puede ser. Yo creo que Alberto Fernández ha sido muy claro en sus declaraciones en relación a rechazar cualquier tipo de reforma laboral por ley y en ese sentido, y también con respecto a revisar el sistema jubilatorio. No en los términos de bajar la cobertura, ampliar los años y bajar la tasa de sustitución, ninguna de esas. No, pero él, por ejemplo, dijo que habría que cambiar la movilidad.
Bueno, la movilidad seguramente... En el caso jubilatorio. Seguramente estará dentro del paquete de lo que yo creo que puede llegar a ser una derogación de la reforma jubilatoria de este gobierno. En materia jubilatoria, ¿hay que subir la edad jubilatoria? Teniendo en cuenta los cambios... Es un tema tan delicado que prefiero dejárselo a los especialistas, pero a los especialistas, no a los economistas. A los especialistas en seguridad social. ¿Por qué economistas no? Porque los economistas ven el sistema de seguridad social con un criterio de costo estatal o de recursos. Y yo creo que en realidad el sistema de seguridad social es una definición de cómo una sociedad decide proteger a sus ciudadanos. Entonces, a ese derecho a la protección social no puede quedar subordinado automáticamente. Yo te doy tanta protección social como recursos tengo. No, no es así. No. Lo que Me habría que parece hacer que es no. decir, Lo que yo ¿qué digo que cantidad tiene que de haber recursos sustentabilidad. Lógico, bueno, pero hay que Distinto es adecuarlo. la sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Son las dos. Tiene que cerrar por el lado. Por eso la fórmula, creo que debes recordar, la fórmula de movilidad que estaba antes, que este gobierno derogó, también tenía previsto una especie de límite en el sentido de que debían estar los recursos. Sí. Entonces, todos pensamos de esa manera. Ahora, sujetar ese derecho a que porque tengo 10.000 pesos, entonces la jubilación la voy a llevar hasta los 75 años, no. No quiero dejar de dar una opinión, de todas maneras, una mirada muy por encima te puede dar la idea de, bueno, que 5 años, que en fin. Bueno, en realidad me parece que el trabajo es más fino. Hay actividades donde habría que bajar la edad jubilatoria. Tareas insalubres. Y, por ejemplo, en una buena revisión, y por ahí en alguna podría ocurrir. Bueno, hoy ya está el tema de la opción del trabajador a jubilarse a los 70, cosa que, por lo que yo estoy viendo, muchos trabajadores hacen uso de esa opción. Sabemos que eso pasa en la vida cotidiana, nos ha ocurrido seguramente con algún familiar, pero que sea absoluta opción del trabajador. Por lo tanto, ya el tema de la prórroga de edad ya estaría resuelta por esa opción a 70 años. No me animo a sostener que va a ocurrir eso, pero en la medida que sea una opción del trabajador, es muy distinto a pensar que todos son empleados administrativos. No son todos empleados. No, lógico. Entonces, creo que... Inclusive hubo expertos de la OIT que estuvieron aquí que plantearon que la edad jubilatoria tiene que estar en función de los tipos de actividad. En función de ese tipo de actividad puede ser que a alguien le corresponda 70, a otros 65 y otros 60. Para mí ese es un criterio. Que tiene que ver con la trayectoria laboral del trabajador. Sí, con la trayectoria, ¿sí? Porque el tema es cuántos años, digamos, son elementos para tener en cuenta. Pero de todas maneras, a ver, yo creo que tanto la reforma laboral como la reforma previsional, como vos decís, están dentro de las condicionalidades del fondo, va a ser, creo que uno de los temas centrales en la discusión del nuevo tiempo, de nuestro vínculo con el Fondo Monetario. Tenemos que ir cerrando. ¿Algo más? ¿Algún tema en especial? No, creo que hay que pensar que seguramente vamos a estar pensando en una coordinación de precios, salarios y tarifas, me parece. ¿Qué tipo así del Consejo del Salario Mínimo? Sí, pero también tratando de que la evolución de todos los precios de la economía vayan acompasados. Digo, la etapa de aumentos tarifarios de 500% para arriba en tarifas, de precios al 400% o al 600% si hablamos de alimentos, y salarios a 200%, me parece que es un ciclo terminado y que es un objetivo del futuro gobierno, concretamente, parar esta caída de la capacidad. Después se verá Tomada en 10 segundos, ¿cuánto debería ser el salario mínimo?
En 10 segundos, ¿eh? Porque Hoy, 12.500 no existe. No, 12.500 es no tener salario mínimo. Por eso, ¿a cuánto para mí debería tiene ser? que ser un número que esté cerca, por debajo, pero cerca de los salarios mínimos básicos de convenio. De base de convenio. ¿De qué estamos hablando entonces ahí? Y después el tiempo muestra en el video y no, yo creo que habría que pensar en una duplicación, por lo menos. Duplicación. O sea, de 12.500 llevarlo a 25 como mínimo. Muchísimas gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.ar.